Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en el Señor. Ya estamos listos para empezar aquí, Embajadores del Reino, un programa a otro nivel. Como todos los días jueves, el Señor nos ha traído a este lugar, al canal Cristo TV, para que podamos compartir de lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Es necesario que nosotros, como sus hijos, como sus siervos, como sus ministros, le podamos también compartir a cada uno de ustedes. Y tenemos un tema tremendo, mis queridos hermanos. Pero antes de darles el tema, te voy a pedir en el amor de Cristo que nos ayudes a compartir, mis queridos hermanos. Ten listo tu Biblia, ten listo tu lapicero, ten listo tu cuadernito, porque aquí arrancamos con nuestro querido invitado, que es nuestro pastor Fernando Franco. Así que mi pastor, bienvenido aquí a Embajadores del Reino. Ya un tiempo que no lo veíamos, mi pastor. Dios le bendiga a toda la audiencia que en este momento nos está siguiendo a través de Cristo TV. Sí, ciertamente había pasado ya un tiempo extenso de que no había visitado el canal, pero los tiempos son del Señor y son perfectos. Este es el tiempo de Dios para poder estar con ustedes en esta tarde y poder ser de bendición en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, apercíbete, ayúdanos a compartir. Si tienes alguna pregunta sobre el tema que vamos a ver, déjala en el chat que nosotros pronto te la vamos a responder. Si tienes alguna petición de oración, de igual forma. Así que iniciamos esta programación de Embajadores del Reino luego de esta pausa. No te desconectes, que ya regresamos. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, ninguna cadena permanece. Esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo TV! De vuelta nuevamente, amada iglesia, amados hermanos, personas, amigos, simpatizantes o estudiantes o donde te haya cogido esta programación. Estamos listos. El Señor nos ha reunido en esta tarde para analizar el tema, la teología de la distinción. Te lo voy a repetir una vez más, la teología de la distinción. Y lo encontramos, mis queridos hermanos, en el libro del Éxodo, capítulo 8, versículos del 20 al 29. Vamos, búscalo rápidamente. Libro del Éxodo, capítulo 8, versículos del 20 al 29. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y aquel el que sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejaras ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra
donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, a la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestosísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de los siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos a la abominación de los egipcios, delante de ellos no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová Dios como Él nos dirá. Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, y orad por mí. Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir a mi pueblo a dar sacrificio a Jehová. Bueno, mis queridos hermanos, un poco extenso estos versículos, pero necesario para que nosotros podamos entender y comprender lo que el Espíritu Santo de hoy nos quiere hacer entender y guiarnos, mis queridos hermanos. Entonces, mi querido pastor, vamos a iniciar sin más preámbulo al versículo 20, que dice claramente: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana. Quiero detenerme allí para indicarles, mis queridos hermanos, que cuando Jehová habla, algo tiene que pasar. Cuando Jehová habla, no nos dice: anda a trabajar en la noche, anda a trabajar en la tarde. Más por lo contrario, dice: levántate tú muy temprano y ponte a hacer mi obra. Ponte a hacer lo que yo te digo. Ponte a hacer mi voluntad. Quiero arrancar con esta frase y esta orden que da nuestro Padre Eterno, y Moisés enseguida le obedece. Mi querido pastor Fernando. Así es, mi pastor Alejandro. Algo realmente importante, ¿no? Ver que el Señor nos pide que entrado el día nosotros nos pongamos en acción, ¿verdad? Levántate de mañana, le dice el Señor a Moisés. Ahora es el momento oportuno. ¿Qué estamos haciendo nosotros en las mañanas, iglesia? ¿Será que muy de mañana estamos ya dispuestos a escuchar la orden del Señor y a poner por obra su mandamiento? Fue lo que el Señor le demanda aquí a Moisés, ¿verdad, mi pastor Alejandro? Levántate de mañana y ponte en acción, es lo que en otras palabras. Y precisamente esa acción que le da la orden nuestro Padre Eterno a Moisés, le dice: y ponte delante del faraón, ¿verdad? Entonces nosotros podemos observar aquí que lo primero que debemos hacer, luego de hacer nuestra rutina diaria en las mañanas, ¿verdad?, es levantarnos muy temprano, estar en la misma presencia de nuestro Padre Eterno y hacer su voluntad, ¿verdad? E ir a ganar esas almas que se están perdiendo día a día. Ir a arrebatarle esas almas al enemigo, porque si tú has estudiado teología, mis queridos hermanos, nosotros podemos evidenciar claramente que el faraón representa al mismo maligno y Egipto representa al mundo, ¿verdad? Entonces, claramente nosotros tenemos que levantarnos muy temprano a atacar, si cabe la redundancia, a batallar con el enemigo que tiene prendidas esas almas que aún no conocen del Señor. Yo creo que esto es muy importante, mi pastor Fernando, que nosotros sepamos que es lo primero que debemos hacer nosotros cuando nos levantamos, y siempre haciendo la voluntad del Eterno. Estaba meditando, mi pastor Alejandro, muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por el afán desde las primeras horas del día. Desde el primer minuto que nos levantamos y empezamos a correr.
y comenzamos a hacer esto para los niños, tenemos que alistarnos, ir al trabajo. Mi pastor, disculpe que lo interrumpe, pero también nos levantamos a veces con mucha pereza. Ay, que hoy día no me quiero levantar, ¿verdad? Amén, amén. Esa es la contrapartida, la otra cara de la moneda, mi pastor Alejandro, ¿verdad? Muchas veces pues también pensamos 10 veces y perdemos tiempo importante. Alguien dijo, mi pastor, Sabanás te agarra de mañana. Tremendo, ¿no? Suéltate de Sabanás, dicen por ahí. Sí. Mis amados hermanos, amada iglesia del Señor, yo les motivo por mis experiencias en Cristo a que usted separe la primera hora para el Señor. Separe la primera media hora para el Señor. Se la pongo más fácil, separe los primeros 15 minutos para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted va a ver cómo el Señor comienza a manifestarse en su vida de la misma manera en que se manifestó en la vida de Moisés. Muy de mañana lo llamó. Hoy el Señor te está llamando. Vemos la sociedad convulsionada, vemos lo que está pasando y muchas veces lo primero que vemos en la mañana son las noticias. Y entramos en la misma corriente de desesperación en la que está viviendo la sociedad. Pero lo que el Señor nos pide a nosotros es, muy de mañana, contáctate conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús, mi pastor. En otras palabras, nuestra primera actividad es estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. No dejemos que el sistema nos aborde, nos absorba. No hagamos de esa manera. Y claramente le ordena nuestro Señor, aquí en el versículo 20, claramente le dice, en él sale al río, ¿verdad? El faraón salía muy temprano al río. Yo me preguntaba, si este faraón que representa al maligno, yo le llamo el derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz hace más de 2000 años. Amén. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, si este derrotado sale muy temprano, ¿verdad?, a hacer sus cosas, a hacer sus actividades, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no podemos hacer también lo mismo para arrebatarles esas almas que se están perdiendo día a día? ¿Verdad? Muy importante que nosotros sepamos esto, y aquí nos da la referencia, porque lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, es sombra y figura de la realidad actual que estamos nosotros viviendo. Y dice aquí claramente, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Era una orden que le daba Jehová a Moisés. Y hoy también nuestro Padre Celestial nos da esa orden a ti, mi querido hermano que me estás observando, a ti, ministro, a ti, pastor, a ti, obrero de Cristo. Nosotros tenemos que ir diariamente, muy temprano, a acatar y hacer la voluntad del Padre Eterno, que claramente dice aquí, deja ir a mi pueblo. ¿Cómo nosotros podemos dejar que se vayan esas almas que la tiene en prisión el maligno? Haciendo la obra del Eterno en todo momento y muy temprano en la mañana. Yo analizaba este versículo y decía, wow, yo muchas veces hago otras cosas, mi pastor Fernando, hago otras cosas y no lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy nos quiere enseñar nuestro Señor, ¿verdad?, que lo primero, nuestra prioridad es estar siempre a las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que somos discípulos del Señor, decimos que somos sus soldados de Cristo, debemos estar siempre acatando su voluntad, acatando su orden. Y mire lo que dice el 21. Porque si no dejaras ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Quiero recordarles que lo que estamos viendo en el versículo 20 en adelante corresponde a la cuarta plaga que tenía el pueblo de Egipto en aquel entonces, en el tiempo de Moisés, mis queridos hermanos. Y la cuarta plaga era precisamente las moscas. Y yo me preguntaba, ¿por qué las moscas? Porque el pueblo de Egipto, al igual que muchos pueblos antiguos y civilizaciones antiguas, adoraban a muchos animales y entre ellos eran los insectos. Entre ellos también era Belcebú, que es el dios de las moscas, mi pastor. Hay esa necesidad de adorar en cada ser humano, ¿verdad? Nosotros vemos, si revisamos la historia acá, que los incas adoraban al sol, por ejemplo. Y lamentablemente esa necesidad de adorar que hay en el ser humano muchas veces lo lleva a adorar de manera incorrecta. Y es lo que hacía el pueblo de Egipto, ¿verdad? Identificaba como Dios aquello que era la creación.
y dejaban de un lado al Dios verdadero. Y Dios se presenta ante Moisés y le da esa orden de ir a Faraón para que Faraón entienda que a quien se debe adorar es al Dios verdadero, al Dios de la creación, no a la creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros podemos ver aquí, amada iglesia del Señor, que ciertamente pues Dios hace esta diferenciación, ¿verdad? En la que le dice a Moisés, bendito sea el nombre de Jesús, que si Faraón no obedece, entonces vendría esta plaga. Está hiriendo a Egipto en su deidad. Tremendo, mi pastor Alejandro, ¿verdad? Así es, y esas son las consecuencias cuando no lo obedecemos a nuestro Padre Eterno. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos da una orden, nosotros tenemos que irla a cumplir para que no vengan esas plagas a nuestras vidas. Mis queridos hermanos, porque esta palabra es para cada uno de nosotros, para cada uno de la iglesia, para cada miembro o amigo o persona que nos está sintonizando en las diferentes plataformas. Esta palabra es para nosotros también y para ustedes. Si nosotros no acatamos la orden de nuestro Padre Eterno, que la encontramos aquí en su poderosa palabra, algo va a pasar en nuestras vidas, una plaga seguramente ha de venir. Entonces, no esperemos que eso ocurra en nuestras vidas y hagamos inmediatamente en obediencia lo que dice el Señor aquí. Bueno, y continuando mi pastor, versículo 22 nos dice: y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aquí vemos el poder de Dios. Aquí vemos la misericordia de Dios. En este versículo vemos el amor de Dios, mis queridos hermanos, porque dice claramente que su pueblo será apartado de esa plaga si lo obedecen, si siguen sus mandamientos, si siguen su voluntad. Por lo tanto, te invito nuevamente, mis queridos hermanos, hagamos la voluntad de nuestro Señor en todo momento para que esas plagas no vengan en nuestra vida, no vengan en nuestra existencia, a nuestros familiares, a las personas que nosotros queremos, a las personas que nosotros amamos. Claramente nos dice aquí en el versículo 22, y se da esa división que hace nuestro Padre Eterno entre su pueblo y los egipcios. Hoy, entre la iglesia de Cristo y los que no conocen del Señor. Qué importante que nosotros sepamos esa diferenciación, esa distinción que hace nuestro Señor de sus hijos. Tremendo, mi pastor Alejandro. Estaba meditando en este versículo, en el que estamos viendo, en el 22. Y dice aquí: yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Gosén significa tierra de provisión en la crisis. Wow, tremendo. Wow, tremendo, tremendo. Tierra de provisión en la crisis. Dice el Señor que a su pueblo lo va a apartar y le va a dar una tierra de provisión en medio de la crisis. Y lo va a guardar. Hoy lo va a proteger, mi pastor. Tremendo. Hoy en día el tema común de conversación diaria es la crisis que estamos viviendo como país, económica, de violencia, etcétera, etcétera. Pero el Señor te dice en esta tarde: en medio de esta crisis, yo tengo una tierra de provisión para tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. En medio de la crisis. Y mira lo que dice acá: para que ninguna clase de moscas haya en ella. Wow. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dios separa una tierra de provisión para tu vida y ninguna clase de moscas, ninguna maldición, ninguna necesidad va a estar sobre tu vida, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre. Tenemos un Dios de provisión, un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege, mis queridos hermanos. En medio de las circunstancias difíciles, ahí está la mano de Dios. Nosotros lo podemos testificar, mis queridos hermanos, y espero que en tu vida sea de igual manera. Que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas que estás pasando, vamos a ver la provisión de nuestro Padre Eterno. Si no, recordemos aquel pasaje que nos narra los evangelios, cuando estando sus discípulos en la barca, muy en la madrugada, vino una tormenta tremenda, las olas que levantaban la barca, ya se estaba entrando el agua, una lluvia tremenda, los relámpagos, los truenos, y a eso se suma la inquietud y el miedo que tenían los apóstoles, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Pero ellos
Yo creo que no se habían acordado quién iba en la barca. Alabado sea el nombre de Cristo. Iba nuestro propio Señor Jesucristo con ellos. Aquel que tiene poder y ellos sobre se atemorizan, los mi pastor Fernando. Sufren de ansiedad. Comienzan a gritar, Señor, no vamos a morir. Ten piedad de nosotros. Y van y lo llaman. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, en lo personal, creo que Él estaba cuidándolos, ¿verdad? Para que lo busquen. No es que estaba dormido. Estaba cuidándolos para que lo busquen. Él estaba viendo cómo actúa el verdadero cristiano en tiempos de tempestad. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos en el 23 entonces, ¿no? Amén. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será este señal. Yo estaba analizando esta palabra redención y veía que el original hebreo es la palabra pedut. Y esta palabra significa redención y distinción. Se utiliza la palabra hebrea pedut, como les decía, que implica no solo distinción, sino también división, liberación y redención. Dios pone redención o una clara diferencia entre su pueblo y el pueblo de Faraón. Bendito Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que aunque no debería ser, sin embargo está presto a la necesidad que nosotros tenemos. No me malinterprete. Es como que Dios, sin que nosotros mereciéramos, está a nuestro servicio. No me malinterprete. Amén. Es como que el Señor dice, ¿qué necesitas, mijo? Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Es lo que hacemos. Yo veo a mi hijo que necesita algo y no espero que él me lo pida. Cuando realmente es una necesidad, ojo. Cuando realmente es una necesidad. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor complazca nuestros caprichos. Ya eso es otra cosa. Ya eso pasa a otro nivel, mi pastor. Tremendo, ¿no? Entonces, lamentablemente, mis amados hermanos, no es así. El Señor está presto a suplir nuestras necesidades. Y por eso el Señor hace esta diferencia. Bendito sea el nombre de Jesús, mi pastor Alejandro. Pero el Señor claramente dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas nuestras necesidades van a ir insertadas, añadidas al tiempo de Dios. Amén. Por eso es que el pueblo del Señor en aquel tiempo buscaba primero a Dios. Buscaba las directrices que le podía dar el profeta Moisés. Porque recordemos que en aquel tiempo, ¿verdad?, Dios utilizaba a hombres de Dios para comunicarse con el pueblo. Hoy tenemos la gracia que nos ha dado Cristo en la cruz, mis queridos hermanos, que podemos ir directamente al Padre a través de Jesucristo, mis queridos hermanos, con el poder que nos da ahora el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso que estas tres entidades están acopladas, no tan solo en su poder, sino también debe estar acoplada en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Porque Cristo quiere enseñarnos todas estas cosas a través del Espíritu Santo, a través de la revelación que le encontramos aquí en su poderosa palabra. Pero para eso debemos de obedecer. Yo creo que por el miedo en aquellas circunstancias, el pueblo de Dios obedecía. Por eso es que hace la diferencia en el versículo 23 que dice, y yo pondré redención, yo pondré división entre el pueblo de Dios y entre los no creyentes. En otras palabras, para que podamos entenderlo mejor, mi querido pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, definitivamente, mi pastor Alejandro, Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Recuerdo cuando el Señor Jesucristo, que en ese momento estaba en una naturaleza también de carne, pudo decir, el único bueno aquí es mi Padre. Dios es bueno. Y Él siempre va a estar atento a la necesidad de sus hijos. Y aquí vemos nosotros en el preámbulo de esta historia cómo había un pueblo que anhelaba ser liberado. Había un pueblo que había sufrido más de 400 años la opresión de Egipto. Y Dios escucha el clamor del pueblo y manda a Moisés a enfrentarse a Faraón. Y no solamente que lo manda a Moisés a enfrentarse a Faraón, sino que le da herramientas, le da armas. Y él se pone al frente de la batalla para que Faraón, que representa al enemigo, entienda que nuestro Dios, que el Dios de Israel, era el que peleaba su batalla. Y por eso Dios hace esta diferencia. Envió esta plaga, pero para el pueblo de Egipto, para que entiendan que el Dios de Israel
es el Dios soberano y el Dios todopoderoso. Mi pastor Alabado Alejandro. sea su nombre. Y vemos aquí cómo se representa también la omnisciencia de Dios. Porque Él lo sabe todo. Y lo dice claramente en el 23. Y todo esto acontecerá mañana. Mañana te daré esa señal, dice, ¿verdad? Amén. Y yo creo que el día de hoy nuestro Padre Eterno nos está dando esa señal que nosotros debemos en obediencia hacer lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Versículo 24 nos dice, y Jehová lo hizo así. Es que Él nunca cambia, pues. Amén. Tenemos un Dios fiel. Inmutable. Inmutable. Alabado Los que cambiamos sea. son nuestros pensamientos. Nosotros somos los que cambiamos. Hoy estamos bien, mañana estamos tristes, mañana estamos alegres, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. Quiere que nosotros realmente no seamos de doble ánimo, pues, mi pastor Fernando. Radicales. De una sola trayectoria, una sola identidad en Cristo Jesús. Amén. Qué importante que nos dice aquí el 24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de mosca. Oiga, mire lo que dice aquí. Moscas molestísimas. Entonces no era cualquier mosca, ¿verdad? Sabemos que una mosca cuando viene molesta, pero nosotros la sacamos con nuestra mano, qué sé yo. Pero aquí dice claramente que eran sumamente molestosísimas. ¿Cómo debe haber sido, no? Un enjambre de mosca en los egipcios que no creían en el Señor, ¿verdad? Pero se evidenciaba allí el poder de Dios. Venían sobre la casa de Faraón, sobre la casa de los siervos en Egipto, sobre todo el país, sobre toda la nación egipcia. Y la tierra, dice, se corrompía a causa de ellos, a causa de que no creían en el Padre Celestial. A causa de que no le obedecían, a causa de que tenían esclavizado al pueblo escogido de Dios, mis queridos hermanos. Y déjeme decirle, haciendo aquí una cuña, un intermedio, hoy la nación de Israel cumple 78 años haber sido liberada, mis queridos hermanos. Ya en Gloria 1948, un 14 de mayo como hoy, declaraba la ONU nación independiente al pueblo de Dios, Israel. Eso es muy importante que nosotros sepamos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Yo hoy publiqué temprano en mi estado, mi pastor Fernando, ¿verdad? Que el pueblo de Israel hoy estaba en celebración, de fiesta, en sus 78 años de liberación, de tener una nación estable, en un territorio estable, que lo había dado Dios, ojo. Pero tuvo que pasar más de 2000 años para que el hombre reconozca que la tierra de Canaán en aquel entonces ahora es la tierra de Israel. Bendito sea su nombre. Pero por ahí hubo un familiar mío. ¿Sabe lo que me puso mi pastor? Viendo esa publicación que yo puse, me dice, tío, tú pones de Israel, pones de otros países, pero cuando son las fiestas aquí de Guayaquil no pones nada. Yo me meditaba lo que mi sobrino me puso y yo simplemente le contesté, lo que pasa es que antes de ser guayaquileño, antes de ser ecuatoriano, yo soy un hijo de Dios. Alabado Bendito sea su nombre. De Jesús. Wow, bueno, ese dato no lo sabía, pero ya lo sé. Amén, amén. Entonces, hoy, 14 de mayo, estamos celebrando la emancipación de Israel, por decirlo así, ¿no? Y qué buen tema, entonces, pues, para un día como hoy. Amén, recordar claro que sí. Cómo Dios a través de los tiempos ha permanecido con su pueblo. Fue la promesa que le dio a Abraham. Amén. Fue la promesa y Dios cumple sus promesas. Recordemos que las promesas de Dios son en Él, sí. Él permanece. Escucha, mi iglesia, tu Dios permanece. Tal vez las circunstancias que tú estás atravesando no sean las más favorables desde tu punto de vista. No sé qué te está golpeando. Puede ser una enfermedad, puede ser la economía, puede ser de pronto el tema familiar. Hay tantas vicisitudes que pasamos. Nuestro Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él cumple sus promesas, amada iglesia. Amigo, hermano, hermana que me escuchas, nosotros tenemos la ventaja de tener un Dios que marca diferencias. Nosotros tenemos la ventaja de tener un Dios que nos apartó, bendito sea su nombre, desde el vientre de nuestra madre. Y el Padre que nosotros tenemos es un Padre responsable, mi pastor Alejandro. Mi Padre, Él es un Padre responsable, está presto a suplir nuestras necesidades. Él hace esa diferencia. Mira, usted ve el hablar de las personas que no conocen del Señor, es un hablar sin esperanza.
Es un hablar en desesperación, ¿verdad? La gente no quiere ni salir a la calle, mi pastor Alejandro. La gente anda asustada. Mucho temor existe ahora, así ¿verdad? La gente no está confiada. Yo sinceramente no estoy haciendo publicidad, pero trabajo en el área de lo que es el sistema aplicativo de taxi. Y ando por las diferentes partes de la ciudad. Obviamente tomo precauciones, mi pastor. Pero salgo confiando en el Señor. Alguien me dijo el otro día, pero ¿cómo tú sales y no te da miedo? Bueno, yo salgo, me subo a mi medio, a mi vehículo y digo, Señor, voy contigo, no voy solo. Porque yo sé que Él ha separado para mí provisión y cuidado. Porque nuestro Padre, lo digo una vez más, es un Padre responsable, mi pastor Alejandro. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Y para tener un poco de conceptualización más amplia de lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, te voy a invitar que vayamos a 2 Corintios, capítulo número 2. Le voy a pedir a producción que nos ayude. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Mire lo que dice. Le voy a leer de nuevo este versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Mire que no dice en triunfo por mí, por lo que yo creo, por lo que yo tengo, por mi sabiduría, por mi inteligencia. No, eso no dice la Escritura. Te voy a leer de nuevo el 14. Empieza diciendo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros se manifiesta todo lugar de olor de su conocimiento. Es importante saber el conocimiento del Señor. Y dice el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. En los que se salvan y en los que se pierden. Wow. Tremendos versículos, mis queridos hermanos. Y continúa el 16. A esto ciertamente olor de muerte. ¿Cuál? Los que no creen en el Señor. Los que lo rechazan. Tienen olor de muerte, olor de azufre, me atrevería a decir. Continuando con el 16 dice, y aquellos olor de vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mis queridos hermanos. El 17 continúa diciendo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren, qué importante que nosotros reconozcamos que estamos viviendo en Cristo, que todo nuestro pensamiento sea en Cristo, que todo nuestro andar sea en Cristo, que todo lo que nosotros hagamos sea en Cristo, que todo lo que nosotros hablemos sea en Cristo, que todo lo que nosotros pensemos sea en Cristo. Así el Señor va a proveer a nuestras necesidades y nos va a proteger de las acechanzas del enemigo, mi pastor Fernando. Gloria a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerde, iglesia, recuerda, amigo, amiga que me escuchas. El único lugar seguro, el gocén de nuestras vidas es Cristo. La provisión nuestra es Cristo. La tierra prometida nuestra es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué más nosotros podríamos pedir, amado, amada, que me escuchas en esta tarde? Qué ventaja tan grande que tenemos. Qué privilegio, mi pastor Alejandro. Que es un privilegio el saber que soy cristiano. Amén. La mejor decisión que yo pude tomar a mis 15 años fue decirle sí a Jesús. La mejor decisión de nuestras vidas. Es la mejor decisión el caminar con Cristo. Se lo puedo decir así con seguridad. Él realmente proveyó tierra para mí. He vivido un gocén. Gloria a Dios. He vivido un gocén. Aun cuando yo tal vez he fallado, la palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, mi pastor. Él permanece fiel. Él está contigo y Él es el que te da tu provisión. Él es el que da el gocén de tu vida.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, mi pastor. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. Y continuando con estos versículos en el tema que estamos viendo, la teología de la distinción. Wow. Vamos al versículo 25. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaríamos la abominación de los egipcios, delante de ellos no nos apedrearían. Tremenda palabra, mi pastor Alejandro, ¿verdad? Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Iglesia amada, iglesia, la palabra del Señor dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Nosotros no podemos ofrecer un sacrificio similar al que ofrece Egipto a Faraón o a sus dioses, a Satanás. No podemos ir de la misma línea. Seamos sabios. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios desde nuestros altares? Pastores que me escuchan en esta tarde, y con todo respeto, amados siervos del Señor, ¿cuál es el sacrificio que levantamos cada domingo en nuestras congregaciones delante de la presencia del Todopoderoso? ¿Usted está seguro que está levantando sacrificio de olor fragante delante de la presencia de Dios? ¿O de pronto estamos como dice aquí la palabra, o como Faraón deseaba que actuara Israel y Moisés, llevando un sacrificio, tengo a mi mente como que al mismo nivel, y no es así, no es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, iglesia amada, el sacrificio que el Señor quiere que nosotros le demos es un sacrificio de santidad, pero una santidad real. No una santidad simplemente externa, tiene que ser una santidad del corazón. Que el reflejo de lo externo sea lo que internamente nosotros somos o lo que Dios ha formado en nuestra vida desde nuestro interior. Por eso Moisés hace hincapié en esto, ¿no? Si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían, le dice. Bendito sea el nombre de Jesús. El 27 dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos diría. ¿Sabe? Me llama la atención de que aquí hay un valor agregado, por decirlo así, iglesia, ya que Moisés le dice a Faraón, sería fácil hacer sacrificio ahí, no hay mayor esfuerzo. Pero él dice, camino de 3 días iremos. O sea, no está diciendo de 1 hora, ojo, 3 días de camino, para encontrar un lugar que sea apropiado para levantar sacrificio delante de Dios. Así que si nos demanda esfuerzo vivir una vida agradable a Dios, que nuestra vida sea el sacrificio, que mi forma de vivir, de actuar sea el sacrificio, que cuando yo esté delante de la presencia de nuestro Señor, a Él sea la gloria, Él me pueda ver con ojos de amor, que mi vida suba delante de la presencia del Señor con olor fragante. Que no pueda el enemigo acusarme, señalarme, diciendo que mi sacrificio es igual al sacrificio de los egipcios. Porque a veces, y esto con mucho temor de Dios, el sacrificio que estamos levantando delante de la presencia de Dios no difiere en nada al de los egipcios. Y voy a entrar un poquito más. Muchas veces la música que estamos nosotros dedicándole a Dios no difiere de la música que escucha el mundo. Mismo ritmo, la misma sensación en nuestro cuerpo. ¿Será que Dios se agrada de eso? ¿O estamos buscando agradar al hombre y estamos dejando al Todopoderoso fuera
del sacrificio. Iglesia amada de Dios, yo creo que es un tiempo en el que debemos de reflexionar. Es un tiempo en el que debemos nosotros de meditar. Y yo te hago este desafío con todo respeto. Si Dios estuviera frente a ti, ¿realmente el sacrificio que le estás dando es agradable? Eso hizo Moisés. Puso una diferencia. Llevó al pueblo a un lugar adecuado. Y el Señor hoy en día nos pide que nosotros también llevemos nuestra vida a un lugar adecuado, donde nosotros podamos realmente agradar al Dios que nos llamó. Iglesia, a nosotros nos llamó el Señor. A Moisés lo llamó Jehová. Y a nosotros un día el Señor nos llamó. Nadie, yo puedo decirlo así con toda seguridad, mi pastor, nadie tenía en su agenda ser cristiano. Ustedes sí lo tenían, mi pastor. Claro que no. Nadie decía, yo voy a ser pastor, cristiano. Ni ser pastor. Igual, yo hacía que iba a tener una vida como la de todos los que conocían a mi alrededor. No había personas cristianas. Hasta que un día a mi hermano se le ocurrió ir a la iglesia. Y 2 o 3 meses después me invitó. Y aquí estoy. Como les decía antes, a los 15 años empecé a caminar con Dios. Y no me arrepiento, mi pastor. Gloria a Dios. No me arrepiento. Gloria a Dios. Aunque he fallado, he tratado de llevar sacrificio agradable delante de su presencia. Amén, amén. Mi pastor. Claro que sí, mi pastor Fernando, ¿verdad? Y viniendo a estos versículos, desde el versículo 25, vemos el engaño y la estrategia de Satanás. Tú dirás, ¿dónde? Vamos a darle lectura. El 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Pero es importante conocer la declaración de Moisés que dice, no conviene que hagamos ese tipo de sacrificio que el faraón le estaba ofreciendo. ¿Y cuál era el sacrificio que el faraón le estaba ofreciendo? Vas a hacer tu sacrificio, pero vas a hacerlo en Egipto. Y nuestro Padre Eterno requería que el sacrificio sea en el desierto, lejos de Egipto, mis queridos hermanos. Hoy nosotros tenemos que alejarnos del mundo y hacer las cosas que nosotros tenemos que hacerla, que la encontramos aquí en su bendita palabra. Por eso es que Moisés claramente respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová vuestro Dios la abominación. En otras palabras, para que puedas entender, es como que tú traigas las cosas del mundo a la congregación. Wow, y lo mezclamos. Mi pastor, si me ayuda, por favor, con Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Amén, amén. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. ¿Qué nos dice? Su santa palabra. Dice así. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo prófano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo o limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel nos decía que nosotros, ojo, que nosotros como hijos de Dios debemos de saber y distinguir entre lo puro y lo profano, entre lo impío y el creyente. Nosotros tenemos que tener una identificación clara, precisa, contundente, que el que es santo y que no lo es. Por eso es que Moisés le dice al faraón, no conviene que nosotros hagamos como tú quieres, porque ya aceptaste que hagamos ese sacrificio, pero lo quieres que no nos alejemos mucho. Mira lo que dice mi pastor el 28. Dice, dijo faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis muy lejos. ¿Muy lejos de dónde? De la tierra de Egipto. Nosotros tenemos que apartarnos abismalmente de las cosas que nos apartan de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, mis queridos hermanos. Ya mi pastor decía algo que van muchas veces jóvenes a bailar, muchas jóvenes a veces van a tomar, y ellos dicen, no, me tomo una cervecita y no voy a perder la salvación porque me tomo una cervecita. No pasa Pero nada. él no se da cuenta, esa persona,
que mientras está bebiendo esa cerveza, otro hermano que recién está iniciando en los caminos de Dios, los puede estar observando y va a tener un mal precedente. Pero si este se dice que es cristiano y está tomando, ¿qué concepto va a tener este hermano que recién empieza en los caminos de Dios? Eso quiero que tengamos muy presente, mis queridos hermanos. Ezequiel nos dice en el capítulo 22, versículo 26, no confundamos, no mezclemos lo profano con lo puro. Es imposible que un cristiano lo haga hoy en día, pero lamentablemente yo me atrevería que es algo universal, porque no tan solo en nuestro país, mis queridos hermanos. Estoy hablando universalmente. Confunden muchos hermanos entre lo que es puro y lo que es impuro. La distinción nos la da a conocer nuestro Padre Eterno. Aquí en su bendita palabra nos dice claramente, he aquí, si sacrificaríamos la abominación que nos dice el faraón, ¿verdad? Delante de ellos seríamos apedreados. Claro, porque eso no le agrada a Dios. Ese no era el mandamiento de nuestro Padre Eterno, mis queridos hermanos. El 28 nos dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis muy lejos. Mire lo que dice el 28. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón. Miren cómo Moisés declara esto. ¿Por qué lo declara? Porque el mismo Faraón les dice, Moisés, yo os dejaré ir a que oren, pero ora también por mí. ¿Sabe mi pastor que hace rato estaba alabado sea su nombre? Los propios incrédulos dicen, ora por mí. Santo sea el nombre del Señor. Yo recuerdo tanto que en un lugar donde yo trabajaba en un colegio allá en Loma de Sargentillo, el único cristiano quien les habla. Pero se me acercaban mis compañeros de trabajo. Alex, tengo este inconveniente, tengo este problema, por eso quiero que ores por mí. Igual se repite aquí. El faraón pedía oración por él, para que las circunstancias, para que las plagas, para que los problemas no lo toquen. Hoy existen hombres y mujeres que no conocen de Dios, sin embargo nos piden oración por ellos. Allí, mi querido pastor Fernando, es donde nosotros tenemos que aprovechar y darle inmediatamente la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Es por eso que es importante, escúchame iglesia, es por eso que es importante cómo yo manejo mi forma de vivir en el lugar que me desenvuelvo todos los días. Realmente marco diferencias. Va cogido de la mano con la enseñanza. Dios estaba poniendo una separación. Por eso el tema es la teología de la distinción. Porque Dios hace una distinción entre su pueblo y no su pueblo. Entre su pueblo y el que no es su pueblo. ¿Cómo te conduces en tu trabajo? Perdóneme si corto un poquito, pastor. ¿Estás seguro que todos esos negocios que haces son legales y le agradan al Señor? O de pronto dices, no importa, igual llevo el domingo a la iglesia lo que corresponde. No importa. ¿Estás seguro de que la gente que te rodea te ve como luz en el lugar que estás todos los días? Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo importante que es, ¿verdad? Lo importante que es que nosotros marquemos diferencia. Cuando tú marcas diferencia, puede ser que hasta se te burlen, puede ser que hasta hablen de ti, pero el día que tengan una necesidad, ¿a dónde crees que van a ir? El día que tengan un familiar enfermo, ¿a quién le van a ir a decir, ora por mí? El faraón le dijo a Moisés, ora por mí. Yo sé que de pronto estoy haciendo mal, me pongo en el lugar de faraón. Sé que soy un emperador, un rey perverso y hago tantas maldades, pero ora por mí. Lo más probable es que tú en tu mente estás identificando una situación cotidiana el día de hoy. Muchos de los que hacen cosas desagradables van donde pastores a pedir que oren por ellos, porque lo he vivido, he estado cerca. Muchos dicen, sé que estoy haciendo mal, pero pastor, ore por mí. Que el día de mañana esa persona que está necesitada, que está cerca tuyo, pueda ver en ti ese alguien a quien poder ir y decir, ora por mí, mi pastor. Y lo importante, mis queridos hermanos, que cómo traemos esta palabra
para nuestras vidas. Lo hemos evidenciado en estos versículos del Antiguo Testamento. Te lo hemos traído para nuestras vidas porque esas circunstancias que pasó el pueblo de Dios en Egipto, esas circunstancias que pasaron los egipcios en las diferentes plagas, ¿verdad? ¿Cómo la aplicamos en nuestra vida? Déjame decirte algo. Dios no busca negociadores. Dios busca servidores. Y nosotros estamos aquí para servirle a nuestro Padre Eterno en todo momento. Y aún, como dice la Escritura, mi pastor, fuera de tiempo. Amén. Amén. ¿Verdad? Clave. Y debemos entender qué es eso de fuera del tiempo. Le explico rápidamente con un ejemplo. Es como que yo haga la obra del Señor todo el día. Y a las 11 de la noche me voy a mi casa a recostarme a descansar. Merecido, ¿verdad? Merecido, claro. Hemos trabajado todo el día. Pero de repente a la 1 de la mañana toca mi celular un hermano que me está llamando de urgencia. Necesita una oración. Necesita que yo vaya a su casa a darle una palabra de aliento. Allí evidenciamos fuera de tiempo. Y es donde nosotros debemos inmediatamente hacer la obra del Señor, mis queridos hermanos. Dispuestos a hacer la obra en todo tiempo, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Mi pastor Fernando, yo creo que el tiempo no perdona. El que perdona se llama Jesucristo, mis queridos hermanos. Y en este tiempo, así como el faraón pidió oración a Moisés, le voy a pedir, mi querido pastor Fernando, que nos dé palabra de oración para aquellos que nos han sintonizado, ¿verdad? Y de pronto se sienten que están en esa encrucigrama, ¿verdad? En esa encrucijada, ¿verdad? Que su fe de pronto ha menguado, que se han alejado del Señor y no saben cómo acercarse nuevamente. Para eso se han creado este programa de embajadores del reino, amada iglesia que me escucha. Así que mi pastor Fernando. Amén. La palabra del Señor dice que oremos los unos por los otros. Oremos, iglesia. Amado Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo con el pastor Alejandro en este programa, Embajadores del Reino. Oro por toda esa audiencia que nos está siguiendo, Señor. Si alguien está enfermo, trae sanidad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Si alguien tiene problemas económicos, provee toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Si alguien tiene problemas familiares, eres tú, Señor amado, el que puede restaurar. Tú resucitaste a Lázaro, Señor. Resucita vidas, resucita relaciones, resucita, Señor amado, bendito Padre Celestial, economías. Eres tú, Señor amado, el que sabe lo que es mejor para nosotros. Y eres tú el que suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, gracias por este programa que sigue saliendo al aire todos los días jueves y a través del cual, Señor, hay vidas restauradas, a través del cual hay vidas que tal vez no tenían dónde ir, estaban sin esperanza, estaban sin un rumbo cierto, pero pudieron entender que solamente en Cristo hay respuesta y hay solución, porque de Él, por Él y para Él, dice tu palabra, son todas las cosas. Te doy gracias, bendito Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, Entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo Profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, Ninguna cadena permanece. esto es rompiendo cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios
es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo ¡conformamos! ¡Cristo TV! Qué bendición, mis queridos hermanos, este tiempo que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado para conocerlo un poco más, para estar más en su presencia. Es que de eso se trata, que cada vez que tú te sintonices aquí en el canal cristiano Cristo TV y te conectes con Embajadores del Reino, es para conectarnos también con nuestro Padre Eterno a través de su poderosa palabra. Qué hermoso lo que estamos viendo en esta tarde, mis queridos hermanos, pero como somos respetuosos del tiempo, porque somos hijos de orden, porque nuestro Padre Eterno así lo dice, mi querido pastor. Entonces, mi pastor Fernando, ¿cómo se ha sentido usted que después de, creo que más de un año, no nos ha visitado, verdad? Pero qué hermoso tiempo creo que hemos vivido y de bendición sobre todo para nuestras vidas. Sí, bueno, cada vez que estoy aquí me siento bendecido, pastor. Y me voy bendecido. Gracias por separar un tiempo y escuchar la palabra de Dios a través de este programa, Embajadores del Reino. Por la misericordia del Señor estamos adelante sirviéndole. Nos pueden ubicar como Ministerio Familia Victoriosa en Letamendi, entre la 38 y la 39. Ahí estamos trabajando como pastor asociado. El pastor general de la congregación es el siervo de Dios Rafael Guim, pero ahí estamos como pastor asociado también, llevando adelante este precioso evangelio del reino. Y si usted pues desea contactarme personalmente, estamos para servirle, amado hermano, mi amado siervo, ministro de Dios que en este momento está conectado. Mi número de teléfono es el 09-3908-1974. 09-3908-1974. Me ubica en las redes también, estoy en Facebook como Fernando Franco y en Instagram también con el mismo nombre, Fernando Franco. Estamos para servirle. Somos uno más que suma en este hermoso reino de los cielos, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines del mundo. De mi parte, Dios les bendiga. Ha sido una bendición y un privilegio estar con ustedes. Gracias, mi pastor Fernando. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros, ¿verdad? De lo que el Señor le ha dado, aquí también nuestro querido siervo ha compartido con cada uno de nosotros. Agradecido al Padre Eterno por esta tremenda bendición en este tiempo de edificación para nuestras vidas, sin duda alguna, mis queridos hermanos. Será hasta la próxima, si el Señor no ha venido por su iglesia. Maranata, y que Dios te bendiga por siempre. Dios bendiga a la iglesia del Señor.